Boris Hessen llega a Londres y deja a la audiencia boquiabierta. Con pocos días de preparación, se encomendó a un grupo de científicos soviéticos que asistieran a un congreso de historiadores de la ciencia en Inglaterra. Los delegados deberían dar cuenta del entendimiento histórico, filosófico y político de la ciencia según el marxismo, sin dejar de enfatizar los avances científico-técnicos a la luz del primer plan quinquenal de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, que pretendía, entre otras cosas, industrializar intensivamente a la Unión Soviética. Como cabeza de la delegación figuraba el famoso bolchevique Nikolai Bujarin, aunque ya para entonces había sido expulsado del Politburó por una sonada controversia con otros dirigentes del Comité Central. Aún así, la llegada de Bujarin a Inglaterra causaba gran revuelo en la prensa extranjera y no pocas calumnias en los periódicos. Para finales de junio de 1931, la delegación soviética se disponía a viajar al Congreso. Con los apuros de redactar y revisar las 8 ponencias sobre historia de la ciencia y tecnología, los delegados casi se dejan la cabeza. Bujarin había olvidado su artículo en el despacho, pero habiendo retornado el avión a Moscú solo para recuperar los documentos, el mismo día estaban volando nuevamente a Londres. Apretados los papeles en sus maletines y con algo apremiante que contar, los miembros de la delegación llegaron a Londres pocos días antes de que empezaran las conferencias. Apuraron un arreglo con el director del Congreso para que el evento se extendiese un día más de lo programado y aprovechar así ese día para que la delegación soviética pudiera leer sus trabajos. El director aceptó, y así es como, al cuarto y último día del Segundo Congreso Internacional de Historia de la Ciencia y la Tecnología, un público absorto en las reflexiones de los soviéticos presenciaba la inauguración de una nueva forma de hacer historia de la ciencia, la manera marxista. Otro de los tratos con el director del Congreso fue el de publicar las ponencias en un libro editado esa misma semana, y fue así que el acta con las conferencias soviéticas titulada Science at the Crossroads vio la luz tan solo 10 días después. Este es el documento que tanto impacto tuvo en historiadores occidentales una vez que el Congreso finalizó. Al menos a 2 importantes figuras de esta disciplina, como fueron John Bernal y Christopher Caldwell, les impresionaron profundamente las ponencias soviéticas. Con los años, muchos son los estudiosos y estudiosas que han considerado aquel evento como uno de gran importancia para la filosofía, la historia y la sociología de la ciencia y la tecnología, aunque a veces el origen marxista de esta influencia se oculta detrás de la espesa jerga académica, disuadiendo el reconocimiento de la fuente. Hasta ese entonces, muchos historiadores se dedicaban más que nada a dilucidar las fechas y los hechos más importantes de la ciencia y la tecnología, como son los descubrimientos e invenciones puntuales. Esto se hacía venerando el genio de, entre comillas, grandes hombres de la ciencia, que eran el motor de la historia y los únicos exponentes del conocimiento y la técnica. Hasta entonces, casi toda la historiografía de la ciencia era algo así. Tal persona descubrió tal cosa en tal año, solo en virtud de su genialidad, y cambió para siempre tales y tales asuntos. Pero la delegación soviética tenía una narrativa diferente. Hablaban de la ciencia y la técnica como expresiones de las relaciones económicas de una época y un lugar. Hablaban de la importancia de la organización social para promover el surgimiento de un tipo u otro de ciencia y tecnología. Hablaban de cómo factores superestructurales, como son la ideología, la cultura y la epistemología, afectan la producción del conocimiento. Ponían en conversación a todas las cosas que ocurrían alrededor de una figura histórica de la ciencia para explicar la producción de sus teorías y artefactos. Los soviéticos tomaban en cuenta muchos factores simultáneamente y con ello veían a la ciencia en su total ambivalencia, un pasado explotador y la posibilidad de un futuro emancipador. Por supuesto,
esto hirió las sensibilidades de muchos historiadores que tenían a la ciencia como una cuestión de inspiración divina, que ilumina solo a unas criaturas más refinadas que otras, como la manzana que le cae a Newton sobre la cabeza y misteriosamente le lleva a escribir una ley de gravitación universal. Para los soviéticos no había tal misterio, sino solo materialismo dialéctico y la lucha entre una ciencia al servicio de la explotación y otra capaz de cambiar el mundo. Además de Bujarin, la delegación estaba conformada por otros estudiosos de la ciencia, entre ellos el presidente de la Sociedad de Matemáticas de Moscú, Arnold Kollmann, el neurofisiólogo Boris Sabadovsky, quien fuera director del Museo de Biología y del Instituto de Fisiología, el genetista Nikolai Vavilov, que era presidente de la Academia Lenin de Agricultura, el economista Modest Rubinstein y el director del Departamento de Física en la Universidad Estatal de Moscú, Boris Hessen. Todas las charlas de este grupo referían al pasado, al presente y al futuro de la ciencia, la tecnología y la industria, desde un paradigma histórico y proveniente del pensamiento marxista. En el vídeo de hoy vamos a profundizar en una de las conferencias que se dieron ese día, la de Boris Hessen, acerca de las razones socioeconómicas de la mecánica de Isaac Newton y de la comparativa que hizo de la física del mercantilismo frente a la del capitalismo industrial. Luego de recontar la historia de Newton a través de la perspectiva del moscovita, vamos a hablar de las implicaciones de este tipo de estudio histórico para la filosofía de la ciencia y la tecnología, y terminaremos con una reflexión de la concepción marxista de la ciencia. Isaac Newton o la razón de la burguesía mercantil. Hessen decide contar la historia del desarrollo de las teorías de Newton empezando en un lugar poco habitual, la distinción entre las tres formas de propiedad privada dominantes en la Inglaterra del último milenio. El feudalismo dominaba primero la forma de propiedad privada y las relaciones sociales y económicas, pero tras su desintegración vacilante, dio paso al mercantilismo y la industria de la minería y la metalurgia, o sea, a una forma de capital comercial caracterizada por la expansión de mercados en el auge del Imperio Británico. Y finalmente asoma un tercer periodo de la industria a gran escala que coincide con una intensiva mecanización de los procesos de producción en Inglaterra y una racionalizada división del trabajo, o sea, un capitalismo industrial. Ahora, resulta que durante ese segundo periodo, en el que la forma mercantil del capitalismo estaba reemplazando al feudalismo en Europa durante los siglos XVI y XVII, Isaac Newton, pero también otras famosas figuras como Galileo Galilei, Johannes Kepler, Simon Stevin, Robert Boyle y Robert Hooke, estaban planteando los principios de la física mecánica, pero a la vez se estaban dando importantes cambios en la industria y el transporte que respondían a las nuevas relaciones económicas, sus requerimientos y presiones. Concretamente, eran tres los retos que enfrentaba el capitalismo comercial. Primero, está todo lo relacionado con el transporte, que cualquier mercado expansionista enfrenta. Las vías de suministros y productos para comunicar esos mercados requerían de barcos que flotasen mejor, cargasen más peso, fuesen capaces de determinar mejor su posición y pudiesen desplazarse del mar a las vías fluviales. Si uno intenta pensar como un estudioso de la filosofía natural de la época, estos retos presentan claros problemas físicos que debían aclararse cuanto antes, como por ejemplo, ¿cuáles son las leyes que gobiernan la flotación y la capacidad de carga? ¿Cuáles son las del desplazamiento en función de la resistencia del agua y la estabilidad del barco? ¿Cómo se mueven los cuerpos celestes para calcular la latitud? ¿Cómo se pueden predecir las mareas por medio de la observación de la luna? ¿Y cómo construir canales y esclusas en los ríos calculando la presión y el flujo del agua? Abstrayendo estos problemas a los campos de la física, podemos decir que todos ellos se ubican en la hidrostática, la hidrodinámica, la mecánica de cuerpos terrenales y celestes. En segundo lugar, tenemos el problema de la industria minera y la metalurgia, que por cierto seguían muy de cerca la imposición de las guerras dentro y fuera de Inglaterra,
y que planteaban unas exigencias específicas. Se necesitan poleas y tornos para la extracción de minerales. Se necesitan equipos de ventilación para las minas, equipos de bombeo para sacar el agua de las minas y poder cavar más profundo en la tierra, mecanismos como fuelles y martillos pesados para los hornos de fundición y otro tipo de transmisiones mecánicas como son las ruedas dentadas, las poleas, las palancas y los molinos. Una vez más, si nos fijamos en los campos de la física que son tocados por estos problemas, tenemos aquellos relacionados al estudio y movimiento de la mecánica de máquinas simples, a los cálculos de transmisión y fricción, a la compresión del aire, la aerostática y la hidrostática. Y por último, la artillería, que es la protagonista de las actividades militares de aquella época, representa un nuevo conjunto de problemas. Aquellos tienen que ver con la estabilidad de las armas de fuego, el diseño de tablas de puntería balística, el cálculo de la trayectoria de la bala a través del aire de la atmósfera y su comparación con un hipotético movimiento en el vacío y la influencia de la rotación de la Tierra en la trayectoria de un proyectil. Estos problemas se traducen en la física al estudio de la expansión de gases en la recámara de un arma, al fenómeno del retroceso, a la resistencia de materiales, a la influencia de la gravedad en un proyectil, a el problema de la caída libre y al movimiento de un cuerpo a través de un medio resistente y el cálculo de su aceleración y velocidades. Ahora, Newton había volcado todas sus fuerzas en resolver estos problemas. Sin exagerar, toda la teoría mecánica hasta donde se entendía en sus días fue sintetizada por escrito en una sola obra de Newton y sistematizada con la rigurosidad del lenguaje matemático y físico. Así vieron la luz los Principios matemáticos de la filosofía natural publicados en 1687. A pesar de su tono de racionalidad elevada, todas las temáticas de la física de esta obra son rastreables a los problemas prácticos del capitalismo comercial que acabamos de mencionar. El transporte y el comercio, la metalurgia y la minería, y los asuntos militares eran el asidero de la temática newtoniana, la cual buscaba descifrar y elevar a leyes la mecánica de los cuerpos terrestres y los cuerpos celestes para obtener un sistema que dé respuesta a esos problemas. Pero el que Newton y compañía llegaran a trabajar en estos problemas no fue casualidad, ni producto de la genialidad de una sola persona, como suele decirse. La incipiente burguesía mercantil que comandaba el capital comercial demandaba una ciencia nueva. Sus problemas prácticos no podían ya resolverse en las universidades europeas de la época que estaban rezagadas aún al control de la Iglesia, y por ende estas universidades servían a las ideas de la clase feudal. En contraposición a la escolástica de las universidades, que seguían sirviendo al feudalismo hasta el siglo XVII, los nuevos capitalistas necesitaban una ciencia de las cosas tangibles, una ciencia natural y mecánica. Para llevar a cabo esa ciencia natural, se fundaron asociaciones extrauniversitarias para el estudio físico de la naturaleza. Las más sonadas de esas asociaciones fueron la Academia del Cimento en Florencia y la Royal Society en Londres. Newton era miembro de esta última. Así como el feudalismo tenía a su servicio la universidad medieval, el nuevo capitalismo tenía a su servicio a la ciencia natural que se desarrollaba empírica y experimentalmente en los nuevos centros extrauniversitarios. Entonces, el paso del estudio teológico de la naturaleza, es decir, la escolástica, hacia un estudio empírico y experimental, es decir, la ciencia natural, responde a una lucha de clases en la transición del feudalismo al capitalismo, en el cual la nobleza terrateniente feudal perdía su poder a manos de la burguesía de las ciudades. Esa burguesía eran los mismos comerciantes cuyos intereses estaban ligados al transporte, a la industria y a lo militar, la misma burguesía que impulsaba la nueva ciencia. Pero esto no significa que los intereses económicos y técnicos del capitalismo mercantil sean el único determinante para que la obra de Newton viera la luz. La pauta económica es quizás la base temática, pero es en la superestructura de su tiempo y lugar donde Newton localiza un particular entendimiento de estos temas. Como es usual, las personas somos más complejas que una simple determinación
y nuestro pensamiento es una danza dialéctica de corrientes materiales e intelectuales que se expresan en la persona. El horizonte de posibilidades del pensamiento newtoniano estaba dibujado no solo por los problemas prácticos de la economía, sino además por las discusiones filosóficas y teológicas típicas de su clase social en la Inglaterra del siglo XVII. La filósofa Helena Sheehan resume el argumento así: Hessen examinó las raíces del pensamiento de Newton dentro de las fuerzas sociales, políticas y económicas de su tiempo, viendo a Newton como un hijo del capitalismo mercantil del siglo XVII y del compromiso de clases de 1688 por la forma con la que combinó la causalidad mecanicista con la especulación teológica en sus patrones de explicación científica. La física newtoniana también tenía una base científica a pesar de sus orígenes en el capitalismo y su asociación con la ideología burguesa. Hessen demostró una síntesis dialéctica de factores internos y externos, de evidencia empírica, argumento lógico y contexto socioeconómico. Y es que Newton tenía un poco de empiricista por la línea de Francis Bacon y John Locke, pero también un poco de idealista por su concepción de la divinidad. A esto responde el sistema del movimiento mecánico de las cosas que divisó, con una curiosa mezcla entre física y teología. Para Newton todas las cosas se ponen en movimiento por la influencia que cuerpos terrestres y celestes tienen entre sí. Solo se necesitan las fuerzas motrices y gravitacionales, excepto cuando uno retrocede en el tiempo hasta tal punto en el que aparece la necesidad de que algo o alguien haya iniciado ese movimiento, una fuerza primera que haya puesto a andar el universo. Para Newton, esa fuerza primera es Dios, y he allí su mezcla medio materialista y medio idealista. Este perfil ideológico de Newton explica por qué los gérmenes materialistas que estaban ocultos en los Principia no se desarrollaron en Newton en un materialismo mecanicista coherente, similar a la física de Descartes, sino que se mezclaron con sus creencias idealistas y teológicas que, en cuestiones filosóficas, prevalecían incluso sobre los elementos materialistas de la física de Newton. La idea fundamental de los Principia consiste en la concepción del movimiento de los planetas como una consecuencia de la unión de dos fuerzas, una dirigida hacia el Sol y la otra el impulso natural. Newton dejó este impulso inicial a Dios, pero le prohibió a este cualquier intervención ulterior en el sistema solar. El principio de la causalidad puramente mecánica conduce a la concepción del inicio divino, de modo que en sus opiniones filosóficas, así como en sus opiniones religiosas y políticas, Newton era un hijo de su clase. Watt y Carnot. El capital industrial hecho ciencia. Se sabe hoy que además del movimiento mecánico, que corresponde a fuerzas motrices y gravitacionales, hay otros tipos de movimiento y energía, por ejemplo los que responden a cambios térmicos en la materia o los que responden al electromagnetismo. Estos tipos de energía y movimiento no fueron estudiados por Newton, y alguien podría decir que la razón de esta omisión fue que aún no llegaban las figuras históricas que pondrían estas cuestiones en la vanguardia de la ciencia. Pero si hemos aprendido algo de lo dicho antes, es que nunca es tan simple como que aparezcan unas mentes geniales que inventen todo por arte de magia. La ciencia se va desenvolviendo a través de una dialéctica de condiciones materiales e intelectuales, de los sistemas de producción de una época y lugar, de las relaciones sociales del momento, del conocimiento disponible y relevante, de los alicientes que atraen la atención a ciertos problemas, del desarrollo de las tecnologías y de la ideología predominante de tal o cual clase. Tómese como muestra de esta dialéctica histórica el siguiente caso. Los motores térmicos y específicamente la máquina de vapor, junto a la ciencia de la termodinámica, suelen reconocerse como el desencadenante de la revolución industrial en Inglaterra. Pero ¿por qué Newton no incluyó la termodinámica en su obra, si es que ya en 1630 David Ramsay patentó una máquina térmica para sacar el agua de la profundidad de las minas? Y luego Thomas Newcomen, un contemporáneo y coterráneo de Newton, se dedicaba también a la construcción de este tipo de máquinas? ¿Por qué no fue hasta la siguiente generación, después de la muerte de Newton, que James Watt
y Sadi Carnot sintetizaron y sistematizaron la termodinámica al punto de hacerla una ciencia? Al igual que ocurrió con Newton en el auge del capitalismo mercantil en conexión al estudio formal de la mecánica, con Watt y Carnot se dio el estudio formal de la termodinámica en conexión con las necesidades de la industria manufacturera a gran escala, especialmente de la industria textil. La relación entre la ciencia de la termodinámica y la máquina de vapor es igual a la relación entre la ciencia de la mecánica de Newton y los problemas de su propia época, solo que esta vez el contexto era una industria a gran escala que estaba sobrepasando al comercio como principal actividad y relación socioeconómica, caracterizando así a esta nueva época como la de un capitalismo industrial. La máquina a vapor se convirtió en el motor de la industria manufacturera en Inglaterra, pero no hay que confundir esta relación con una causalidad lineal. La máquina de vapor no causó en sí misma la llamada revolución industrial. La máquina constituye la primera temática para la termodinámica, así como un sitio de experimentación, pero el capitalismo industrial emerge gracias a una transformación socioeconómica que va mucho más allá que la sola máquina de vapor. La división del trabajo desarrollada en la manufactura y la creciente productividad hicieron posible y necesario inventar un instrumento adecuado, y la máquina de vapor, que había sido engendrada en la industria minera, encontró un campo preparado para su aplicación como motor. Solo con la invención de la máquina de Watt, la industria textil, ya suficientemente desarrollada, recibió el motor sin el cual no hubiera llegado al estado de desarrollo que ha alcanzado. Por lo tanto, la industria textil mecanizada no es en absoluto una consecuencia de la invención de la máquina de vapor. Además, ya para el siglo XVIII, las universidades se habían reformado de tal manera que la ciencia natural estaba ahora llenando las bibliotecas, aulas y laboratorios. La escolástica quedó relegada a los departamentos de teología y de historia de la filosofía, pero ya no comandaba el paradigma de la ciencia. Donde una vez Newton postuló que Dios era la causa primera de la mecánica, para Watt y Carnot aquello ya no era necesario. El movimiento y la energía estaban siendo separados de la divinidad. Que no nos sorprenda entonces que esta ciencia natural sin divinidad sea uno de los indicios para que años después Nietzsche anunciara la muerte de Dios y distinguiera al asesino entre los habitantes de esta modernidad. Este es el contexto que permite a Watt estudiar científicamente la máquina de vapor en la Universidad de Glasgow. Y a partir de la institucionalización de estos conocimientos se asientan las bases de la termodinámica. De manera similar, Carnot tomó las bases que había desarrollado Watt para sistematizarlas bajo una sola teoría que aplicase a todas las máquinas térmicas, y en el proceso divisó también un sistema para calcular la rentabilidad de estas máquinas. Este último era un asunto inextricablemente ligado a la industria y a las máquinas como capital. La ciencia más bella de la humanidad. ¿Por qué Boris Hessen y compañía entendían al desarrollo histórico de la ciencia como lo hacían? Bueno, ahora está claro. La delegación soviética estaba poniendo en práctica las tesis de Marx, Engels y Lenin, aplicadas al estudio histórico de la ciencia y la tecnología. Podríamos llamar a este enfoque filosofía marxista de la tecnociencia. Los académicos Les Levidow y Luigi Pelliccioni han indicado acertadamente que esta filosofía de la ciencia proviene del mismo método que Marx usara una vez para desentrañar las diferentes formaciones socioeconómicas y el cambio histórico a través de un complejo materialismo dialéctico, donde Marx identificó con extraordinaria lucidez los fundamentos del valor, de la mercancía y de la fuerza de trabajo por medio de su propio método crítico. Sus sucesores, en este caso aquellos de la delegación soviética, supieron identificar igualmente las características fundamentales de la ciencia y la tecnología a lo largo de arcos históricos de cambiantes relaciones sociales y económicas, donde Marx supo ver debajo del fetiche y naturalización de jerarquías en el capitalismo de su tiempo, sus sucesores supieron ver debajo de la aparente naturalización de grandes genios de la ciencia y de la fetichización de las tecnologías.
Desde entonces, el marxismo, o formas de análisis claramente inspiradas en aquel, pero con otros nombres más inofensivos para ajustarse al paladar melindroso de la Universidad Occidental, ha entendido a la ciencia y a la tecnología más o menos como se ha venido contando en este video, y así ha tenido mucha influencia en la filosofía, sociología e historia de la ciencia y tecnología. El marxismo ha hecho las afirmaciones más sólidas que cualquier tradición intelectual anterior o posterior sobre el carácter sociohistórico de la ciencia, pero siempre afirmó también los logros cognitivos de la ciencia. El marxismo como filosofía de la ciencia es materialista en el sentido de explicar el mundo natural en términos de fuerzas naturales y no de poderes sobrenaturales. Es dialéctico en el sentido de ser evolutivo, procesual, progresivo. Es radicalmente contextual y relacional en el sentido de ver todo lo que existe dentro de la red de fuerzas en que está inmerso. Es empiricista sin llegar a ser positivista o reduccionista. Es racionalista sin ser idealista. El marxismo ha sido formativo para los estudios de la ciencia y otras disciplinas. Está presente en formas en que no siempre se reconocen. Es a veces la filosofía que no se atreve a pronunciar su propio nombre. Si la una cara de la moneda del cruce entre marxismo y ciencia es aquella filosofía crítica, la otra cara es el proyecto manifiesto de una tecnociencia socialista. Esta es una consecuencia evidente, pues el marxismo no ve a la ciencia y a la tecnología como meros objetos de la indagación en las altas esferas filosóficas, sino que entiende que la ciencia y la tecnología son modos de producción y reproducción de la vida social que sirven a distintos modelos económicos y de propiedad. Y es que el marxismo se da cuenta que la ciencia en el feudalismo es diferente que la del capitalismo mercantil, y que esta a su vez es diferente que la del capitalismo industrial y ahora de algún tipo de capitalismo financiero. Solo hay un paso más para notar que bajo la organización socialista de la sociedad y la economía, la tecnociencia también es diferente. Para Marx, los conocimientos y los artefactos técnicos siempre estuvieron profundamente relacionados con las relaciones de clase de su época, por lo que es natural pensar que los conocimientos y artefactos pueden transformar y verse transformados bajo otro tipo de organización socioeconómica, de tal manera que exhiban cualidades emancipatorias y no sean usados para la explotación de unos humanos a manos de otros. Como bien ha sugerido el académico Martín Arboleda, en una sociedad postcapitalista, la ciencia y la tecnología estarían subordinadas al bien común y no a los intereses de clase de una élite. Volvamos por última vez a ese agitado Congreso de Historia de la Ciencia y la Tecnología en el verano de 1931. Boris Hessen cerraba su ponencia con el optimismo de una ciencia y tecnología del pueblo para el pueblo, liberada de las ataduras de la propiedad privada y en consecuencia liberadora del potencial humano. El gran significado histórico del método creado por Marx reside en el hecho de que el conocimiento no se contempla como una aceptación pasiva, contemplativa de la realidad, sino como un medio para efectuar su reconstrucción activa. Para el proletariado, la ciencia es un medio y un instrumento de esa reconstrucción. Por ello, no tememos manifestar el origen terrenal de la ciencia y sus cercanas relaciones con los medios de producción de la existencia material. Y como en todas las épocas, al reconstruir las relaciones sociales, reconstruimos la ciencia. La construcción del socialismo no solo asume los logros del pensamiento humano, sino que, encargándole a la ciencia nuevas y hasta ahora desconocidas tareas, indica nuevos caminos para su desarrollo y enriquece los tesoros del conocimiento humano, añadiendo otros nuevos. Solo en la sociedad socialista, la ciencia se transformará en patrimonio de toda la humanidad.